Richmond es una ciudad variopinta. Se mezcla gente que tiene dinero con gente que no lo tiene. A finales de los años 80, las mejores zonas de la capital de Virginia no tenían nada que ver con sus barrios más conflictivos. Richmond era una ciudad muy tranquila del sur. Si se escuchaba que había ocurrido algo grave, siempre era entre bandas y en alguna parte de la ciudad que solo pisaban los chicos malos. Y el barrio de Southside era uno de los más tranquilos. Las casas son antiguas, grandes y están hechas de ladrillo. Es un sitio bastante bonito. Pero en septiembre de 1987, el detective de Richmond, Ray Williams, recibió una llamada que resquebrajó por completo la paz de la ciudad. Eran las 10 de la mañana de un sábado y nos avisaron de que teníamos un cadáver, pero no un cadáver cualquiera, era una estrangulación, lo cual significa que la víctima conocía al asesino. Ese tipo de acercamiento es demasiado personal y, sobre todo, se da entre parejas. Pero el detective se dio cuenta al llegar a la escena del crimen de que sus sospechas estaban muy lejos de la realidad. Lo primero que dije fue: no, nunca había visto un ataque como aquel. Enseguida supe que aquel caso no era normal. Había ciertos detalles en la escena que nos hicieron pensar que había sido un asesinato ritual. La chica estaba tumbada boca abajo en la cama y tenía la parte superior del cuerpo colgando por uno de los lados. Le habían atado las manos en la espalda con unas cordoneras, de tal manera que si tiraba, el nudo se le apretaba más. Y además, la habían estrangulado con unos calcetines y con una manguera de aspirador de unos 40 centímetros de largo. Habían abusado sexualmente de la víctima y tras el crimen habían vuelto a vestirla. Además, encontramos una gran cantidad de fluido seminal sin contaminar que solo podía proceder de una masturbación. La víctima de este terrible asesinato era Debbie Davis, una dependienta de 35 años. Debbie trabajaba para mí. Vivía sola después de haber estado casada un tiempo y haberse divorciado. Tenía una sonrisa muy bonita, era muy agradable y muy amable. Ray Williams y Glenn Williams vinieron a verme para contarme que la habían asesinado la noche anterior. Casi me desmayo. Nunca imaginé que algo así pudiese sucederle a una amiga mía. Era una persona muy dulce, que no tenía ningún enemigo en el mundo. Los detectives, viendo que se encontraban ante un asesinato sin motivo aparente, intentaron recomponer los movimientos del asesino. Seguramente dio la vuelta y se escondió detrás de estos arbustos de aquí. Pronto descubrieron cómo había entrado al apartamento de Debbie. Nos dimos cuenta de que debajo de la ventana de la cocina había una mecedora. Balanceó la mecedora justo aquí, cortó la mosquitera y se coló por la ventana. Eso me hizo ver que tenía que ser una persona muy ágil y bastante fuerte. Como podéis ver, una mecedora colocada aquí no podía ser más alta que la barandilla. Estaba claro que tenía que ser una persona lo suficientemente fuerte para levantar su propio peso y poder colarse así por la ventana. En aquel momento pensé que tenía que ser deportista. Entró y estuvo esperando a que la chica llegase a casa. El asesino esperó a su víctima mientras se preparaba para el ataque. Usó cosas que encontró allí mismo. No se llevó nada de fuera. Uno de los detalles más sádicos fue el uso de un torniquete casero. La violó y la asfixió poco a poco. Dejaba que volviese en sí y empezaba a asfixiarla otra vez. Repitió aquel proceso varias veces. Fue un asesinato brutal. Poco después supimos los detalles y cómo la había asesinado exactamente. Fue horrible, algo terrible. Le hizo cosas horrorosas y la torturó.
La estranguló y se recreó en verla morir. Fue como matar a un pajarillo indefenso. Eso fue lo que hizo. Y poco después, mientras investigaban el macabro asesinato, los detectives se dieron cuenta de que se enfrentaban a un adversario meticuloso. Los informes forenses que nos enviaron decían que no había ningún pelo, ninguna fibra, ninguna prueba física y ningún testigo que hubiese visto nada. La policía no tenía ni idea de cómo podía el asesino estar relacionado con la víctima. Normalmente es algo que descubren rápidamente, pero en este caso no fue así. Tenía que ser un hombre muy audaz para haberle hecho lo que le hizo, sin que los vecinos de los apartamentos de al lado escuchasen nada. Los habitantes de Southside se quedaron estupefactos tras la noticia, pero este asesino tan silencioso ya planeaba cómo volver a aterrorizar al vecindario. ¿Nacidos para matar? En septiembre de 1987, Southside, un barrio de Richmond, Virginia, se vio aterrorizado por un horrible asesinato a manos de un criminal sádico. Debbie Davis, de 35 años, había sido estrangulada en su propia casa tras sufrir una tortura interminable. La policía empezó a trabajar en el caso y 2 semanas después, el detective Ray Williams tuvo que volver a acudir al tranquilo barrio de Southside una vez más. Es un barrio muy tranquilo, se escuchan hasta los pájaros. Aquí vive gente de clase media. Casas muy bonitas, el índice de criminalidad es bajísimo, apenas hay robos en casas y es muy raro que te atraquen por la calle. La primera impresión de la casa de la doctora Susan Helms no revelaba lo que había en su interior. No habían forzado la entrada principal. Entramos a la cocina y tampoco vimos nada extraño. Pero la policía estaba a punto de ver el terrible descubrimiento que había hecho el marido de la doctora tras llegar a su casa del trabajo. Subí las escaleras y vi que la cama estaba deshecha. Las sábanas estaban tiradas por todas partes y vi que las puertas con listones del armario estaban abiertas. Cuando me asomé, vi que del armario salían sus caderas y sus piernas. Allí encontraron a la doctora Susan Helms, que era neurocirujana en el Hospital Universitario de Virginia. La habían violado de la misma manera que a Debbie Davis y la habían golpeado brutalmente. No nos enfrentábamos a un asesino cualquiera, sino a un criminal con una personalidad única. Estaba claro que antes de matarla, la había sorprendido en su casa. Había conseguido entrar por alguna ventana abierta. El depredador volvía a hacer gala de su tremenda agilidad. Consiguió entrar trepando hasta el segundo piso por una verja. Cortó la mosquitera y se deslizó por la ventana. Seguramente estaría escondido en el armario cuando ella llegó. Dejó que se quitase los pendientes, que se quitase el reloj, que lo dejase todo en una mesa y después la atacó. Ha sido uno de los asesinatos más brutales que he visto. Y como en el asesinato de Debbie Davis, el asesino se había cubierto las espaldas meticulosamente. No había nada, ni una huella, ni un pelo, ni nada que pudiésemos utilizar para identificar al culpable de los crímenes. Lo único que dejó fueron fluidos seminales. Los investigadores quedaron horrorizados al volver a ver el terrible torniquete casero. El estado en el que tenía los ojos fue lo que ayudó a los especialistas a determinar que habían tardado unos 20 minutos o más en asfixiarla. Había vuelto a actuar de la misma manera. La estranguló, soltó el torniquete, esperó a que volviese en sí y repitió el proceso una y otra vez. Lo más importante para los sádicos es controlar por completo a su víctima. Verla morir lentamente, hacerla sufrir todo lo posible y saber que tienen control sobre su vida. Eso es lo que les excita. Y en este caso, intentó prolongar su agonía todo lo posible para satisfacerse a sí mismo. Y estas características sádicas halladas en los 2 escenarios de Southside hicieron que la policía llegase a una conclusión.
En aquel momento supimos que pasaba algo extraño. El comportamiento ritual era prácticamente idéntico en las dos escenas. Buscábamos a una sola persona. Dijimos que la había matado el mismo hijo de perra que había matado a Debbie Davis y el pánico cundió en la ciudad. Todo cambió en Richmond cuando dijeron que se trataba de un asesino en serie. Ibas caminando por Forest Hills Avenue y todas las luces estaban encendidas. En las ferreterías se agotaron los pestillos y las cerraduras de seguridad. El mensaje que nos llegó a las mujeres era que si no nos sentíamos seguras, era mejor que no abriésemos las ventanas. Aquello daba un miedo de muerte. Cuando la presión aumentó, la policía le pidió al FBI un posible perfil del asesino ya conocido como el estrangulador de Southside. Empezamos a sospechar erróneamente que buscábamos a un hombre blanco de unos 30 años que probablemente vivía en el barrio. Sabíamos que era una persona solitaria, que no le había hablado a nadie de los crímenes y que salía de caza por las noches. Estaba claro que no era la primera vez que lo hacía. No sabíamos si había sido en Virginia o en otro estado de los Estados Unidos, pero no era ningún principiante. Tenía experiencia en ese tipo de cosas. Poco después de empezar a investigar, la policía halló una pista. Sorprendentemente, las víctimas estaban relacionadas entre sí. Debbie Davis trabajaba como dependiente en la librería de un centro comercial. Y cuando empezamos a investigar, descubrimos que la doctora Susan Helens había comprado libros en aquel establecimiento y que le había pagado a Debbie Davis con un cheque. Las dos víctimas frecuentaban el centro comercial de Cloverleaf, en el cercano condado de Chesterfield. La zona de tiendas siempre estaba llena de gente. Entrabas al centro comercial y dentro había un sinfín de establecimientos. El popular centro comercial siempre estaba abarrotado de compradores, pero entre toda esa gente había una figura solitaria que pasaba desapercibida. Timothy Spencer, de 25 años, era una persona desconocida para la mayoría de habitantes de la zona. Estaba a más de 150 kilómetros de su casa en Arlington, Virginia. Vivía en un barrio muy tranquilo de Washington, D.C. Arlington es lo que se conoce como ciudad dormitorio. Es una zona más bien residencial. Había zonas mucho más peligrosas que otras. Eso es algo bastante normal en los barrios de las afueras de cualquier ciudad importante. Timothy Spencer había nacido en 1962 y había crecido en el barrio de Green Valley. Había una pequeña calle sin salida que terminaba justo aquí. Yo diría que era un barrio de gente humilde. Pero había zonas en las que llevaba muchos años viviendo gente muy trabajadora. Su madre y su padre tenían estudios, 2 buenos trabajos y estaban divorciados. La madre de Spencer siempre estaba muy ocupada cuidando de sus hijos tras el divorcio. Mi madre era la mejor madre del mundo. Nos lo daba todo y pasaba mucho tiempo con nosotros. Nunca nos faltó de nada y vivíamos en una familia bien estructurada. Como hermano mayor, Timothy también cuidaba de su hermano pequeño. Una Navidad me regalaron una bici naranja con ruedines y él salió conmigo a la calle para estrenarla. Lo primero que me dijo fue que tenía que quitarme los ruedines. Se pasó más de 5 horas calle arriba y calle abajo, corriendo detrás de mí con la mano puesta en el sillín para sujetarme. En un momento dado me estrellé contra un coche. Y me dijo que no lo mirase a él, que no podía dejar de mirar hacia adelante y todo ese rollo. Era un buen hermano. Y aunque era una persona callada, toda la gente que vivía en el barrio lo conocía. Mi hermano era un chico muy guapo, guapísimo.
Cuando iba con él, la gente no dejaba de gritarle piropos. Tenía unos ojos verdes que impresionaban. Le cambiaban con el tiempo. Era una persona muy reservada con los demás, pero conmigo hablaba como cualquier hermano normal. Nos reíamos y nos contábamos nuestras cosas. Así era mi hermano mayor. Alguien que destaca por su belleza o por ser especial de alguna manera suele estar acostumbrada a que la gente lo trate de una forma muy concreta. Si además resulta que es narcisista, es posible que acabe exigiendo esa especie de trato de favor. Y también es posible que se enfade si no lo recibe. Pero Spencer no consiguió adaptarse a la situación y su comportamiento empezó a cambiar durante sus años en el instituto. Era mal estudiante y una persona bastante difícil. Se notaba que era inteligente, pero no se esforzaba para nada. En un momento dado, cuando tenía unos 12 años, empezó a orinar y a defecar en las zonas comunes del instituto. Pero las acciones rebeldes de Timothy no quedaron ahí. También desarrolló una especie de piromanía. Estamos muy cerca de una de las calles sin salida en la que quemó un coche. La piromanía es un trastorno que le da a estos individuos una sensación de control, de poder y de dominación increíbles. Con una cerilla pueden quemar todo un edificio o un coche. Y este tipo de poder es muy estimulante para ellos. 13 años después tenían lugar 2 estrangulamientos terribles en el barrio de Southside, en Richmond. Y el asesino se preparaba para volver a atacar a las afueras de la ciudad. Diane Shaw era una niña de 15 años que, si no recuerdo mal, vivía en el condado de Chesterfield. La joven era una excelente estudiante que estaba decidida a estudiar medicina. El 21 de noviembre pensaba pasar parte de la noche estudiando frente al ordenador, en su habitación. Creo que fue un sábado cuando me llamaron de Chesterfield para decirme que habían estrangulado a una niña de 15 años, de la misma manera que lo habían hecho con las otras 2 víctimas. Cuando el detective de Richmond llegó a la casa de Cho, se quedó muy sorprendido por la audacia del criminal. Su hermano estaba en la habitación de al lado y sus padres también estaban en casa cuando se coló. Entró, le puso cinta adhesiva, le ató las muñecas y todo eso. La violó y la estranguló en su dormitorio. El ágil asesino había entrado en mitad de la noche a través de una ventana, al igual que en sus anteriores asesinatos. Estuvo bastante tiempo con ella, pero al parecer no hizo el suficiente ruido como para despertar a los padres que estaban en casa. Le habían envuelto con una sábana sus partes íntimas. Que un criminal coloque a sus víctimas de una manera concreta significa que le da mucha importancia a la escena del crimen y que quiere darle al asesinato un toque especial que le hace sentir poderoso, incluso al recordarlo. Los casos anteriores habían hecho pensar al departamento de perfiles del FBI que se trataba de un hombre blanco. Pero un descubrimiento en esta última escena sugirió todo lo contrario. Se dejó un pelo enrollado dentro de una de las sábanas y cuando lo analizaron, nos dijeron que lo más probable era que perteneciese a un individuo negro. Lo que no imaginaban los detectives era que el asesino pensaba actuar de nuevo mientras ellos seguían esa nueva pista. ¿Nacidos para matar? Durante el otoño de 1987, la próspera ciudad de Richmond, en Virginia, sufrió el azote de un asesino en serie. El estrangulador de Southside había conseguido atemorizar a toda la capital del estado asesinando sádicamente a 3 mujeres. Y la única prueba que había dejado en las escenas del crimen era su fluido seminal. Poco después consiguieron encontrar la relación que tenían las víctimas entre sí. Iban con frecuencia al centro comercial de Cloverleaf. Diane Shaw vivía a menos de 2 kilómetros de aquí. Debbie Davis trabajaba en la librería del centro comercial y Susan Hellams venía a menudo a comprar.
El joven Timothy Spencer, de 25 años, también acudía con asiduidad al centro comercial. Este chico solitario parecía pasarse los días reflexionando mientras observaba la vida pasar. Se metía en problemas de todo tipo desde que tenía 9 años. Empezó a delinquir siendo muy joven y jamás lo dejó. Travis Spencer recuerda cómo el comportamiento de su hermano empezó a empeorar en las calles de su ciudad natal, Arlington. Había varios chavales que cometían actos vandálicos en el barrio y él resultó ser uno de ellos. Si el robo se considerase un deporte, él habría sido el campeón indiscutible. Si me dices que te robaba los tapacubos, me lo creo. Me creería hasta que me dijeses que te había robado la ropa interior. Mi única experiencia anterior con él fue un robo que cometió siendo muy joven. Lo único que recuerdo es que tuve que pedirle a su madre permiso para cogerle las huellas dactilares. Yo pensé que tenía que actuar como él para ser un chico guay. Y un día fui con un amigo a la tienda de chucherías para robar unas cuantas. El dependiente nos pilló, nos paró y nos dijo: ¡quietos, ladrones! La policía vino a por nosotros, nos metió en la parte de atrás del coche y nos llevó a casa. Cuando mi madre salió y vio que era yo, le cambió la cara en plan... No. Y cuando mi hermano llegó a casa, pensé que me daría la enhorabuena. Pero me miró muy serio y dijo: no vuelvas a robar en tu vida. No seas como yo. Sé mejor que yo. Pero cuando Timothy Spencer cumplió los 20, su carrera criminal empezó a tener graves consecuencias. El robo por el que fue a la cárcel tuvo lugar cerca de aquí. Estamos en el sur de Arlington, en la frontera con la ciudad de Alexandria. La policía lo pilló dentro de una casa y acabó en la cárcel. Lo condenaron por allanamiento de morada. El tiempo que él pasó en la cárcel coincidió con mi adolescencia. Siempre me echaba a llorar cuando iba a visitarle porque no entendía por qué mi hermano tenía que estar entre rejas. Sin embargo, cuando crecí, entendí que aquello era lo que te pasaba si hacías las cosas mal. Una vez ingresas en prisión, solo pueden pasarte dos cosas. O te reinsertas en la sociedad o te vuelves peor persona. Spencer salió en libertad en septiembre de 1987 después de haber pasado 3 años en prisión. Y se fue a vivir a una casa de reinserción situada a unos 150 kilómetros de Arlington, en el barrio Southside de Richmond. Su apartamento era el que está en la planta de arriba, a mano izquierda. Es una casa de reinserción para criminales no violentos. Si cumplen los requisitos, los envían aquí durante un periodo de tiempo para que se vayan acostumbrando a volver a vivir en sociedad. Pero tras mudarse a su nueva residencia, Spencer se mantuvo alejado de todo el mundo. Era un tipo solitario, no hablaba con nadie y no tenía amigos. Cuando comía se sentaba en un extremo de la mesa y para ver la tele se sentaba en la otra punta del salón. Sin embargo, Spencer sí tenía relación con una chica del grupo. Ella le prestaba su coche, lo que hizo que aquel muchacho solitario expandiese sus horizontes. La única persona con la que hablaba era una chica y lo hacía para que le prestase su coche. Spencer consiguió así salir del vecindario y visitar el centro comercial Cloverleaf, en el cercano condado de Chesterfield, aunque tenía que regresar antes de que se hiciese de noche. Cuando estás en una casa de reinserción, se supone que puedes salir a trabajar y que tienes que volver cuando terminas. No te permiten estar por ahí de noche. Pero a Spencer no le gustaba que le impusiesen nada. Se suponía que los supervisaban y que se aseguraban de que estaban allí, pero la cosa no funcionó demasiado bien. Timothy Spencer siguió paseando por las calles a sus anchas. Mientras los habitantes de Richmond vivían atemorizados por culpa del estrangulador de Southside, los de la ciudad de Arlington, a unos 150 kilómetros al norte, vivían tranquilos pensando que aquello no iba con ellos. Estamos en la zona sur de Arlington, que es bastante tranquila. Está muy cerca de Washington. Y creo que el propio Richard Nixon vivía allí antes de ser presidente.
Es un lugar muy agradable en el que vivir y con un índice de criminalidad bajísimo. La última semana de noviembre llegó rápidamente y la comunidad empezó a prepararse para celebrar el fin de semana de Acción de Gracias. Una de esas personas era la editora Susan Tucker. Susan era una joven profesional de complexión más bien menuda. Era una persona tranquila y bastante ocupada. No tenía mala relación con nadie y se llevaba bien con todo el mundo. Aquel día estaba sola en casa porque su marido se había ido a un viaje de negocios. Con Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, 2 detectives de Arlington tuvieron que acudir a casa de Susan, en el barrio de Fairlington. Mi compañero Joe Borgas y yo estábamos fuera de servicio cuando nos llamaron. En cuanto llegamos, detectamos un punto de entrada sospechoso. Una ventana del sótano. Debajo de la barandilla de metal hay una ventana pequeña que sirve para ventilar el cuarto de la colada, que está en el sótano. Habían estado rebuscando por todas partes. Justo al final de las escaleras había un bolso y su contenido estaba esparcido por todas partes. Los detectives subieron a la primera planta y descubrieron una escena que jamás olvidarán. Susan Tucker estaba tumbada en la cama desnuda y con las manos atadas a la espalda. Tenía una cuerda que le ataba los pies y las manos al cuello. Murió estrangulada. El cuerpo de la señora Tucker no se halló hasta varios días después, así que eso fue un factor añadido al horror de la escena del crimen. Era una escena absolutamente terrible. Lo que mejor recuerdo es el potente olor que había por toda la casa. Y aquella terrorífica escena sacó a relucir otro elemento retorcido de los ataques. Había muchísima cantidad de semen esparcido por las sábanas y por otros lugares, por lo que pensamos que lo más probable era que se masturbase mientras las mataba. No hubo testigos de aquel horripilante asesinato, pero la naturaleza sádica de las estrangulaciones hizo que la policía comenzase a investigar hechos del pasado. Como en Arlington había habido muy pocos homicidios y casi ninguno de ese tipo en el que hubiesen encontrado a la víctima atada, enseguida les vino a la mente el asesinato de Carolyn Hamm, que había tenido lugar 3 años antes. Otro hombre de la zona cumplía condena en aquellos momentos por el asesinato, pero las coincidencias entre los 2 ataques eran más que evidentes. Así que los detectives empezaron a preguntarse si habían encarcelado al verdadero culpable. Carol Hamm fue hallada con una cuerda atada al cuello que pasaba por encima de una cañería y que estaba enganchada al parachoques de un coche. Además, también tenía las manos atadas a la espalda. Los investigadores también recordaron que había tenido lugar una serie de ataques sexuales sin resolver con características sádicas muy similares a las de los asesinatos de Carolyn Hamm y Susan Tucker. Sabíamos que había un violador por la zona que había entrado en varios domicilios. Lo llamaban el violador negro enmascarado. Era muy prolífico. Entraba a las casas de las mujeres con las cuerdas y esperaba a que llegasen. Seguro que era una situación terrorífica. Llamé a la unidad de perfiles del FBI y estuvieron de acuerdo en que nuestro asesino era el violador negro. Además, me dieron información de vital importancia. Me dijeron que la primera chica a la que violó había sido secuestrada en una zona y violada en otra. Había muchas posibilidades de que el sospechoso viviese en esa zona y que se lo hubiese llevado allí porque se sentía más cómodo. El motivo por el que prefieren actuar en su zona de confort es que quieren llevar a cabo los crímenes asegurándose que nadie los ve. Conocen las calles
Tienen controlados a los coches patrulla, saben dónde están situados los edificios y por dónde pueden entrar. Además, muchas veces conocen también a la persona a la que siguen, que suele ser alguien vulnerable. Su zona de confort suele ser la que rodea la casa o el trabajo del individuo. Los detectives de Arlington comenzaron a investigar y el abanico de sospechosos se redujo. Había un chaval que 5 o 6 años antes nos había vuelto locos con allanamientos de morada. Y de repente recordé que se llamaba Timmy. Timmy Spencer. Este criminal de 25 años con una dilatada experiencia se había criado en la zona de Green Valley, en Arlington. Y la casa de su familia estaba situada a poca distancia del sitio en el que tuvo lugar la primera violación en 1983. Los detectives enseguida comprobaron que el joven de Arlington acababa de salir de prisión. Llamamos a la oficina de libertad condicional y nos dijeron que vivía en una casa de inserción de Richmond. Fue entonces cuando empezamos a relacionarlo con todo lo ocurrido en Arlington y a atar cabos. Quedamos con el detective Ray Williams. Pronto llegaron a la conclusión de que Spencer podía ser el responsable de muchos casos más, aparte de aquellas violaciones y del asesinato de Carolyn Hamm. Los detectives de Arlington y de Richmond también comprobaron que había similitudes con otros asesinatos recientes que habían tenido lugar en ambos barrios. Y los movimientos de Timothy Spencer encajaban a la perfección. Todas sus firmas en la hoja de salidas de la casa de reinserción coincidían con cada uno de los asesinatos. Y no solo las firmas coincidían con todos los asesinatos de Richmond, sino que además había recibido un permiso o algo así para venir a Arlington por acción de gracias durante el fin de semana en el que asesinaron a Susan Tucker. Pero cuando los detectives se centraron en investigar a Spencer, descubrieron un patrón de conducta muy extraño. Lo que más se destacaba en el perfil del FBI era la piromanía. Los indicadores mostraban un aumento progresivo de la violencia. Empezó colándose en casas y más adelante se colaba y defecaba en ellas. Su comportamiento iba empeorando gradualmente. En algunas ocasiones se colaba en una casa, robaba un par de cosas y después entraba en la de al lado para esperar a que la mujer llegase. Es común que los agresores sexuales empiecen robando en casas. Es una especie de experimento personal para ver hasta dónde son capaces de llegar. Si ven que les gusta, pueden pasar de ahí a la violación o al abuso, después a la tortura sexual o incluso al asesinato. Cuando por fin tuvieron claro el perfil del sospechoso, los agentes decidieron detener a Spencer. Cuando llegó a la casa de reinserción estábamos en la calle esperándolo. Entramos, lo esposamos y nos lo llevamos a la comisaría. Estuve interrogándole durante 12 horas y no reconoció los hechos. Solo dijo, no sé de qué me estás hablando. Hablaba bastante bien y no usaba casi argot callejero. En algunos momentos me pregunté si habríamos detenido a la persona correcta, pero durante la mayor parte del tiempo estuvimos prácticamente seguros. Sin embargo, el autor de los crímenes había sido una persona cuidadosa y calculadora. Con las pocas pruebas que tenían en su contra, corrían peligro de que Spencer acabase en libertad. ¿Nacidos para matar? Tras investigar una serie de asesinatos sexuales en Virginia, los agentes de Arlington y Richmond tuvieron que unir fuerzas para poder arrestar a Timothy Spencer en su hogar de reinserción. Las sospechas de los detectives se basaban únicamente en las pruebas circunstanciales, pero unos avances de última hora en la ciencia forense les ofrecieron una ayuda inesperada. Si no recuerdo mal, fue el primer caso de asesinato en la historia de los Estados Unidos en el que se analizó el ADN. Aunque los agentes se enfrentaban a un adversario meticuloso, finalmente consiguieron cotejar las muestras de sangre de Spencer con los restos de semen hallados en las escenas de los crímenes.
Lo arrestamos inmediatamente. Teníamos su ADN, así que lo enviamos a analizar. Todos estuvimos muy tensos hasta que llegaron los resultados. En aquel entonces, tuvimos que esperar varias semanas. Si el análisis no daba positivo y resultaba que Timothy Spencer no era culpable, nos íbamos a llevar un buen chasco. Pero dio positivo. Coincidía con el crimen de Arlington y con 2 de los 3 asesinatos de Richmond. Teníamos 3 casos con pruebas de ADN y por fin sabíamos quién era el verdadero culpable. Ahora solo teníamos que convencer al jurado. La policía siguió trabajando en el caso y se analizaron los movimientos de Spencer en el centro comercial Cloverleaf, lugar que 3 de las víctimas frecuentaban. Se pasaba horas y horas sentado en el centro comercial observando a todas las mujeres que pasaban. Se quedaba allí sentado mirándolas y nunca compraba nada. Era como un camaleón. Pasaba desapercibido y no molestaba a nadie. Está claro que fue muy meticuloso eligiendo a sus víctimas. En cuanto elegía una mujer, la seguía y observaba a qué tipo de tiendas entraba. Conseguimos recabar pruebas que nos indicaron que aquel podía ser el lugar en el que elegía a sus víctimas. Entre julio de 1988 y junio de 1989, Spencer se tuvo que enfrentar a los cargos por las violaciones y los asesinatos de 4 mujeres tanto en Arlington como en Richmond. Y aunque también había sido el culpable del asesinato de Carolyn Hamm y de una serie de violaciones de Arlington, los fiscales decidieron juzgarle únicamente por los asesinatos más recientes. Nunca dejó ver que le preocupase nada de lo que escuchaba en el juicio. Permaneció impasible. Pero sorprendentemente el acusado empezó a mostrar sus emociones en cuanto los fiscales sacaron las terribles imágenes de las escenas de los crímenes. Quería ver las fotos. La mesa de la defensa estaba por aquí y la del jurado por aquí, y él se inclinaba hacia adelante para ver cada una de las fotos. Timothy Spencer era tan malo que, aun estando en contra de la pena de muerte, no pensaba permitir que tuviera ni la más mínima posibilidad de volver a pisar la calle. Era malo hasta la médula. Declararon a Spencer culpable de los asesinatos de las habitantes de Richmond, Debbie Davis, Susan Helms y Diane Cho, y también del de la habitante de Arlington, Susan Tucker. Además, el hombre al que habían encarcelado por el asesinato de Carolyn Hamm salió en libertad. Spencer acabó en el corredor de la muerte mientras todos se preguntaban cómo era posible que un ladrón y violador hubiese acabado convirtiéndose en uno de los asesinos más sádicos de la historia. Aquello fue lo más duro de todo. Como ya he dicho, lo de los robos no me extrañaba. Pero nunca habría imaginado que mi hermano fuese capaz de asesinar a nadie. Era un hombre con mucha ira y muy controlador. Quería controlar a todo el mundo y estaba claro que, por algún motivo, odiaba a las mujeres. Lo que le daba satisfacción no era la parte sexual del crimen. Por algún motivo, había desarrollado una rabia extrema hacia las mujeres, y aquello le hizo empezar a torturarlas. La tortura es parte de la rabia, y él descargaba toda la suya contra sus víctimas. Es como un experimento personal para ver de qué son capaces. En cuanto estos individuos consiguen subyugar a alguien y saben que la persona no puede escapar, quieren prolongar esa sensación de poder sobre la víctima todo lo posible. Pero ¿cuál fue el detonante de todo aquello? ¿Nació Timothy Spencer para matar? Supongo que algo no le funcionaba bien en la cabeza. Si alguien está enfermo, necesita tratamiento o algún tipo de medicación supervisada por los médicos. Yo creo que tenía que estar enfermo. No hay ningún componente genético que convierta a una persona en un asesino sexual. Pero lo cierto es que sí hay factores cerebrales fácilmente localizables para determinar si alguien puede ser un depredador psicopático.
Esos individuos tienen zonas del cerebro que no inhiben la agresividad y otras zonas dañadas, como las que nos ayudan a tomar decisiones morales. Así es como un psicópata puede llegar a convertirse en un asesino sexual o en un violador. Yo no diría que nació para matar, pero está claro que su perturbado comportamiento sexual era algo innato. Y es posible que estos individuos puedan desarrollar instintos asesinos debido a situaciones vividas durante su infancia. Timothy Spencer fue ejecutado en el correccional de Greensville el 27 de abril de 1994. Me llamaron y me preguntaron si iba a ir, pero dije que no. Tengo que lidiar con la muerte todos los días, y eso no es más que una forma legal de matar a alguien. No digo que no mereciese morir, porque así ya no volverá a matar a nadie, pero sigo teniendo mis dudas sobre la pena de muerte. Yo sí. Estuve allí aquel día. Estuve con él durante sus últimos instantes de vida y nos dejaron un par de minutos para despedirnos de él. Estuve sentado al lado de una persona aparentemente normal y casi tuvieron que separarnos a tirones. Recuerdo que el día que lo ejecutaron fue un día muy complicado para mí. No fui capaz de hablar con nadie en todo el día. Lo único que podía hacer era pensar en mi amiga. Para mucha gente, los terribles crímenes de este sádico asesino son simplemente un capítulo funesto de la historia. Pero hay quien sigue sufriendo todavía. Yo creo que era un monstruo. Ser capaz de hacer algo así y de asesinar a una persona como lo hizo con mi amiga es de ser el mismísimo diablo en persona. Era un ser malvado. Él ha sido la peor persona que he conocido durante mis 25 años de profesión. Hay noches en las que todavía sueño con él y me despierto deseando que esté a mi lado para poder darle un abrazo. Pero ya no está. Ya no está. Me despierto llorando siempre que sueño con él. Hizo lo que hizo, eso está claro, y no podemos borrarlo. Todos somos víctimas de sus crímenes. La vida sigue adelante y nosotros seguimos sufriendo. Estoy seguro de que los familiares de las víctimas también siguen sufriendo. Nadie gana en este tipo de situaciones.